Bueno, gracias, Andy, como siempre, gracias por la invitación, nuevamente. Siempre es un placer y un gusto. Esto es una intimidad, pero saben que el taller estaba organizado de manera presencial, por ende había pensado una dinámica un poco diferente a la virtual. Ya casi era toda una novedad esto de volver a la virtualidad, porque hace como un año y tanto que estamos en la virtualidad, digo, volver a la presencialidad iba a ser toda una novedad, pero bueno, así se suceden los hechos y estamos nuevamente acá, seguimos en la virtualidad, así que voy a proponer dos cosas. Una, para que nos conozcamos un poquito, podemos hacer a través del chat, y en realidad me gustaría que alguno que se anime, que prenda la cámara y nos cuente de qué carrera es, de qué facultad, qué carrera está estudiando, si son ingresantes, si ya están avanzados en la carrera. Me gustaría, por un lado, que algunos, por lo menos algunos, nos cuenten eso como para empezar a desandar el taller de hoy. Y por otro lado, los invito para conocer también un poco más, y sé que no van a hablar todos, entonces no los voy a obligar, y además somos bastantes, somos casi 50. Los invito a hacer una encuesta. La pregunta es algo así como, la tengo en Instagram, la tengo a raíz de un taller de técnicas de estudio que voy a arrancar la semana que viene, y me parece que está bueno porque nos puede servir para ahora, que es qué te preocupa a la hora de rendir un examen. Los invito a entrar a Instagram, ahora vamos a hacerlo en tiempo real, la encuesta, así vamos a ver qué camino tomamos hoy. Les comparto el link, de cualquier manera, si no, es más fácil buscarlo directo en la aplicación en Instagram. Dicen, ¿qué te preocupa a la hora de rendir un examen? Y hay 4 opciones, esto es como un multiple choice. Y lamentablemente se puede elegir una sola. No saber cómo expresarme, no acordarme de lo que estudié, desaprobar y la mirada de los profes. Vamos a ver en la votación, lo vamos a ir viendo en tiempo real, qué es lo que eligen. No saber cómo expresarme, no acordarme de lo que estudié, desaprobar y la mirada de los profes. Mientras votan, vamos a ver qué nos dice la mayoría ahí en el chat. En la Facu de Derecho, Agustina también. Bueno, está Lucía, que no está trabajando, pero va a tratar de escuchar. Ingresante de la Facu de Derecho, nos dice Victoria. Steffi, ingresante de la licenciatura en Trabajo Social. También de la Facu de Derecho. También ingresante de la Facultad de Derecho. Ingresante de Trabajo. Juan Cruz, de Relaciones Internacionales. Ana, de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Social, suponemos que es Comunicación Social. Internacionales, Comunicación Social, Relaciones Internacionales, el profesorado de la licenciatura en Historia, ingresante de Derecho, tenemos muchos ingresantes, tenemos muchos chicas de la Facu de Derecho. Ingresante de la licenciatura de Filosofía, de Relaciones Internacionales, Comunicación Social y Relaciones del Trabajo. Ahí arrancan 2 carreras, muy bien, arrancan con todo. Ingresante de Turismo, de Trabajo Social, de Relación, también ingresante de Relaciones Internacionales, Comunicación Social, ingresante de Comunicación, Ciencias Políticas e Ingeniería Civil, las 2 carreras. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver cómo está la encuesta, a ver cuál es el principal. Iba a hacerle un poco la pregunta del arranque del taller de hoy, si estábamos presenciales, estaba bueno que cada uno nos lo pueda contar. Digo, ¿cuál es eso que nos preocupa a la hora de rendir un examen, o el problema, conflicto, molestia? No saber cómo expresarme, no acordarme de lo que estudié, desaprobar y la mirada de los profes. No acordarme de lo que estudié, lleva a la delantera. Y en segundo lugar, no saber cómo expresarme. Tercero, desaprobar. Bueno, y un solo voto tiene la mirada de los profes, los demás tienen muchos. No acordarme de lo que estudié, no saber cómo expresarme y desaprobar. Bueno, está muy bueno esto, porque hoy vamos a hablar de los 3 primeros puntos. Bueno, casi de los 4 diríamos, ¿no? Pero los 3 primeros por lo menos van a ser tópicos de los que vamos a tratar hoy. Voy a utilizar por las dudas de nuevo. Bueno, si no acordarme de lo que estudié, sigue llevando la delantera, y no saber cómo expresarme. Bien. La idea de hoy es abordar esto de rendir exámenes. Cuando Andy me dice, vamos a preparar algo para rendir exámenes orales, digo, de cara a la mesa de exámenes en particular,
y más aún en la virtualidad, digo, es como que se nos van sumando cada vez más variables que tenemos que tener presente, y nuevas, en este caso de la virtualidad, se me ocurrió dividir este encuentro, este rato que vamos a estar juntos, en 3 planos o 3 esferas, ¿no? Como 3 grandes ideas, pongámoslo en esferas, en patas, en soportes, en lo que necesitamos hacer a la hora de rendir un examen. Por acá siguen poniendo, ¿no? Que no acordarse de lo que estudié, dice Paola. Las 2 primeras, ok. Por un lado, vamos a tener en cuenta, digo, 3 nociones o 3 esferas que tenemos que tener presente a la hora de rendir un examen. En primer lugar, bueno, llegué un poco tarde con las diapositivas. Tendría que habértelo pasado a André para que los vayas pasando vos, porque yo tengo un problema, esto les cuento también, intimidad. Yo empiezo a hablar y embalo y me olvido de que tengo las diapositivas. Bueno, esto era un poco la apertura de lo que estábamos haciendo recién, es lo de que hacemos un poco acá. Arranco con lo de las esferas y después vuelvo al principio. Decía que para rendir un examen necesitamos, primero, esto que lo llamé el plano del contenido. ¿Qué sería el plano del contenido? Ahora lo vamos a desarrollar, pero brevemente, el estudio. Es decir, no podemos hablar de algo que no sabemos. Así arrancamos, digamos. O sea, necesitamos saber para poder hablar. Después vemos qué formato le damos, cómo lo decimos, cómo nos expresamos. Pero si no tenemos contenido, es muy difícil. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Después el plano de la expresión oral va a ser el centro del taller de hoy. Ahí sí, la oratoria, es decir, qué formato le damos, cómo nos expresamos, cómo podemos hacer para que aquello que sabemos, aquellos que estudiamos, lo podamos expresar, decir, contarlo de la mejor manera posible. Y en tercer lugar, el plano de las emociones, la gestión de las emociones y fundamentalmente vamos a charlar hoy acá de la ansiedad. Si bien me voy a detener fundamentalmente en el segundo plano, en la oratoria, no quería dejar de mencionar estos otros 2 puntos que son pilares fundamentales, es decir, necesitamos combinar de estos tres escenarios variables para tener mayores chances de poder rendir un examen y ser exitosos a la hora de hacerlo. Como introducción también, voy a decir esto que el año pasado hicimos ya un taller de técnicas de estudio en particular, hicimos el año pasado con Movimiento Sur, y decíamos que estudiar y ahora le agregamos rendir, es un proceso subjetivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estudiar y rendir es un proceso propio, individual, personal, indelegable. No hay una receta de cocina. Es decir, esto que charlamos hoy y lo que podemos llegar a charlar y ver en cualquier taller de técnicas de estudio son acercamientos, herramientas, sugerencias, experiencias que tratamos de transmitirles para que les sirva, pero cada uno lo va a adaptar y lo va a hacer a su manera. Es decir, no hay una herramienta que la copiamos, la pegamos y eso funciona, sino que cada uno tiene que poder darle su personalización de alguna manera, ¿no? A alguien algo le puede servir y a otra persona no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de propio individual? No quiero decir de que no existe el trabajo colectivo, todo lo contrario, ¿no? Siempre hablamos de el estudio en grupo, de lo importante que es. Lo que me refiero es que en última instancia estamos nosotros con nuestro propio conocimiento y a la hora de rendir un examen más aún, estamos nosotros con los profes que nos están evaluando y también tenemos que ser conscientes de las diferencias que podemos tener con nuestros compañeros a la hora de estudiar para poder comprender por qué uno va para un lugar, uno va para el otro, digo, entender esto, del proceso subjetivo que implica el estudio y también rendir. Y por otro lado, y relacionado a estos 3 planos que vamos a trabajar hoy, podríamos decir que estudiar y rendir es una tarea bastante holística. ¿Qué es lo holístico? Que incluye muchos factores, muchas variables intervienen. Es decir, estudiar de memoria un texto o saberlo de principio a fin no me garantiza que vaya a aprobar un examen. Ser un gran orador no me garantiza aprobar un examen. Estar nervioso no, tampoco digo estar tranquilo y que no me importe ir a rendir y como que se me mueve un pelo ni una fibra de mi cuerpo, tampoco nos garantiza rendir. Más bien es un poco la combinación de todas esas variables, por eso quería tocar estas tres patas en el día de hoy. Me gustaría que más allá de lo que yo voy a ir charlando, la idea es hablar una hora y algo, y abrir
un rato al final para que alguno de ustedes, si se animan, puedan preguntar o charlar, digo, que pueda generarse un intercambio. Sé que es difícil en la virtualidad, que a veces también da vergüenza, pero estaría bueno y la idea es dejarnos un espacio para el final para eso. No obstante, si alguien quiere, puede escribir en el chat o directamente abre el micrófono y me interrumpe y hace alguna acotación, sugerencia, pregunta y lo charlamos. Está bueno además para que no parezca como una especie de monólogo, ¿no, Andrés? Sino que quedamos como que yo sigo hablando, yo puedo seguir hablando, pero está bueno que me interrumpan y me hagan alguna consulta, así que está abierto directamente el micrófono, o sea, interrúmpanme y lo hablamos. Comencemos entonces primero por el plano del contenido, el estudio. ¿Qué pasa con esto? Cuando hablamos del plano del contenido, estamos hablando del contenido del examen, o sea, estamos hablando de lo que necesitamos saber. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos aprender? Tema, unidad, materia para el examen que tenemos que dar. Y esto vale para todo tipo de examen, no solo para exámenes orales o para exámenes finales, vale para cualquier tipo de examen o trabajo práctico que tengamos que hacer. Este plano estaría dentro de lo que habitualmente llamamos o vemos técnicas de estudio, donde vemos diferentes nociones y elementos que hoy simplemente no me voy a detener, las voy a nombrar, voy a mencionar algunas cuestiones. Sin conocimiento no se aprueba. Esto que también me di el lujo de ponerle un nombre, la ilusión del chamullero. Esta especie de falso sentido común, o de sentido común, digo, que el sentido común ya de por sí, no importa, no vamos a discutir, los que van a estudiar alguna ciencia social ya discutirán sobre el sentido común, pero esto de que si sos un chamullero, no, sí, pero si vos hablas re lindo, ¿sabés cómo? La guitarreo. Eso es una ilusión, porque podemos hablar bien, podemos ser chamulleros y está genial. Está genial si sabemos algo de lo que tenemos que rendir, si sabemos algo de lo que nos van a preguntar. Porque si no sabemos nada de lo que nos van a preguntar, podemos hablar muy lindo, pero no vamos a decir nada de eso, que es lo que tenemos que decir. Entonces, hago hincapié en esto para no desembocar de una en la expresión oral como si la oratoria fuera lo único que importa. No, primero necesitamos una base, esto es como los cimientos. Es eso, es el contenido. André, no sé si levantaste la mano para decir algo. Sí, porque hay una compañera que no es del país y pregunta qué es chamullar. ¿Qué es chamullar? Qué buena pregunta. Chamullar es hablar lindo, bien y convencer a alguien de algo usando lo colorido de las palabras. Sería como espejitos de colores con palabras. Entonces, no importa lo que yo sé, no importa si es verdad, no importa nada, lo hacemos lindo, ¿no? Es una de las ideas de la retórica. En algún momento de la historia también se pensó en la retórica como esto de hablar lindo. Sería eso. Se usa mucho el término chamullero en el ámbito como más sentimental o amoroso, por lo menos acá en Argentina, esta cuestión de como si chamullás a alguien que te gusta, que te interesa, y cuando le empezás a hablar para poder convencerlo, levantártelo, levantártele. Se usa un poco para eso, pero en general se amplía el término a todo. Y en los exámenes también se usa mucho esto de, no, bueno, pero chamullalo un poco. Es decir, como decí palabras lindas, contenido, agrega cosas alrededor de lo que sabes y con 2 o 3 palabras, después mejor dicho, con 2 o 3 contenidos, lo decoramos un poquito y queda lindo. Y aprobamos. Bueno, eso no es así. Digamos, es una falsa ilusión, es la ilusión del chamullero. Si sos chamullero está buenísimo. Estudia un poco y te va a ir genial. Pero si no estudias nada, no llegamos a hacer nada. Esa es un poco la idea de hoy. Y esto implica, digamos, el proceso de poder estudiar y de aprender. Es decir, cuando hablamos del plano del contenido, estamos en todo este universo en el que comienza desde el primer momento en el que escuchamos la primera clase o bajamos el primer PDF ahora con el texto o lo imprimimos y entramos por primera vez con un tema. Desde ese momento hasta que rendimos, hay todo un camino que vamos a recorrer. ¿Y qué es eso? Es un proceso, digamos, son diferentes etapas sucesivas que a veces se van mezclando. Digo, son sucesivas, pero se pueden ir alterando, volver atrás, al principio, retrocedemos, adelantamos, una especie de rompecabezas o de casa, analogías estoy haciendo, digo, rompecabezas, que vamos poniendo piezas, una casa en construcción, digo, vamos desde los cimientos, levantamos hilera de ladrillo hasta que llegamos a poner el techo. Entonces, necesitamos de cada una de estas partes o de cada una de estas esferas. A modo de
solo de apuntar, porque como dije antes, no es un taller enfocado en técnicas de estudio. Algunas cuestiones para tener en cuenta a la hora de estudiar. El ambiente de trabajo, siempre es importante, digo, el espacio físico, literalmente, el lugar en el que vamos a invertir todas esas horas para estudiar una materia, un tema, una unidad, un examen. Entonces, el ambiente de trabajo, digo, el lugar de estudio, detalles como la ventilación, la temperatura, la iluminación, el silencio, un montón de cosas que muchas veces las pasamos por alto y son el comienzo del proceso de estudiar. Hábitos saludables también, el descanso, la postura, la actividad física, la alimentación. Cuando somos estudiantes a veces es complicado, ni hablar la mayoría que somos de pueblos y de ciudades del interior y que venimos a la ciudad, digo, hay todo un desarraigo, un acostumbramiento, la soledad, el estar a veces en determinadas condiciones, también la cuestión de recursos económicos, las situaciones que vivimos, digo, que hace que muchas veces no nos alimentemos bien o que no descansemos bien. Digo, todos estos factores también juegan un papel importante y nos van a jugar a favor o en contra. Entonces no perdamos ese eje también como elementos importantes. Después la planificación, es decir, todo lo que es gestión del tiempo, todo lo que es la determinación de los objetivos, la motivación que podamos encontrar para estudiar, preguntas como siempre esta de ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿A dónde quiero llegar? Preguntas que nos pueden motivar o no, pero si no nos motivan es porque quizás no es el lugar correcto en el que estamos y es una buena oportunidad para reflexionar sobre eso y simplemente ir hacia otro lugar donde nos sentamos cómodos, estemos bien. Y la constancia tiene mucho que ver con eso, la motivación. También la constancia, esto de que el estudio, más que estudiar hoy 24 horas y dentro de una semana no estudiar más nada, funciona mejor estudiar todos los días 2 horas. Entre estudiar un día entero y después no estudiar más durante una semana o un montón de tiempo. Digo, esto de llevarlo como de vuelta, ladrillo a ladrillo, paso a paso a la hora de poder estudiar. Y la definición de objetivos en esto de la planificación, muy importante, muy importante. La semana que viene rendimos el parcial 1 de tal materia. Dentro de 2 meses es el integrador. Dentro de 1 mes y medio es la mesa de examen, voy a rendir el final de esta materia. Para rendir el final de esta materia necesito estudiar una unidad por semana. Para estudiar una unidad por semana necesito estudiar tantos temas por día. Digo, esta planificación, esta gestión del tiempo también nos va a ayudar a llegar con más tiempo, digo, relajados, a llegar fundamentalmente, que eso es lo importante. Y nos quita un poco de estrés y de incertidumbre. La planificación genera eso, digo, sacar un poco de incertidumbre. Y después la cuestión de las técnicas de estudio en sí, digo, la cuestión de la lectura, el subrayado, las ideas principales, la generación de cuadros sinópticos, poder hacer resúmenes, todo lo que tiene que ver con el proceso, que es aún más subjetivo también, porque no hay una única manera de leer o una única manera de poder subrayar las ideas principales o de constituir un resumen o un cuadro. Esto es lo que digo que cuando hacemos talleres de técnicas de estudios, es como que tratamos de definir o de dar herramientas que son generales. Cada uno la hace. Hasta acá lo que tiene que ver con el proceso de estudio y con el estudiar y con el contenido. Reflexión me parece que quedó súper claro, porque lo dije un montón de veces. Sin contenido no hay nada que podamos decir. Sin contenido no vamos a rendir. No tiene sentido. Pasemos entonces sí a lo que nos va a ocupar una parte de hoy. Que es el plano de la exposición oral, ¿no? El momento en sí de la oratoria. Comencemos primero por definir de alguna manera qué es la exposición oral y qué es la exposición oral en particular en términos académicos, ¿bien? Porque ustedes, los que estudian comunicación social, lo van a ver mucho en detalle. Voy a decir algunas cosas, en realidad, para aquellos que no van a estudiar comunicación también. Cuando hablamos de exposición oral, lo vamos a poder aplicar a cualquier tipo de discursividad o de discurso oral público, ¿bien? En este caso nosotros vamos a estar como acotando ese campo, más que acotando. Sí, acotándolo. Sí. ¿Alguien quiso decir algo? O decía que vamos a estar acotándolo al ámbito académico y específicamente dentro del ámbito académico universitario
al ámbito de rendir un examen, que tiene sus particularidades. Algunas cosas son generales y cuando sean generales las voy a marcar para que también nos sirva para la vida en general, digo, para todo lo que hagamos. Cuando hablamos de exposición académica estamos ante, digo, una presentación oral en un contexto académico, en este caso va a ser una universidad y vamos a dar una facultad dentro de una universidad y vamos a dar un examen. La principal intención de una exposición oral es la de dar a conocer un tema específico, y esta es una cuestión bastante clave, y vamos a seguir un orden en particular, ¿bien? Preciso, que está muy relacionado o vinculado con ese tema que tenemos que presentar, o aquella pregunta a la cual tenemos que responder. Y vamos a utilizar un lenguaje formal, que por formal quiero decir quizás más técnico. Cuando me refiero a técnico, me refiero a que es un lenguaje vinculado al área que estemos rindiendo. Los que estudian Derecho van a tener una terminología muy específica, diferente de lo que vamos a estudiar, por ejemplo, de lo que estudian Comunicación, o de lo que van a estudiar Filosofía. Entonces, más allá de esta cuestión también que se nos suele presentar como de explicarlo con tus palabras. Sí, efectivamente, tenemos que poder explicarlo desde nosotros, desde nuestra subjetividad. Pero hay terminología, hay términos específicos que sí o sí tenemos que dar cuenta de esos. Entonces, no podemos sacar esa palabra y decirlo como se entiende en el sentido común. No, porque quizás es importante ese término. Y veo que hay un montón de estudiantes o ingresantes de Derecho, ahí aún más preciso, digo, van a manejar una terminología muy finita, muy precisa, muy particular y que les van a exigir que la utilicen. Entonces, ¿va a ser con sus palabras? Sí, pero ojo, hasta ahí, ¿no? Esto es un poco la idea de la exposición académica. Y el propósito de rendir un examen es poder demostrar que leímos, que comprendimos, que podemos seleccionar de cada uno de esos temas o de cada uno de los contenidos de la materia cuáles son los conceptos centrales acerca de ese tema. Y esto es importante porque muchas veces tenemos un tema que podríamos hablar horas, pero el examen dura 10 minutos. Entonces, ¿cómo hacemos para meter todo ese universo de contenido en 10 minutos? Bueno, ahí muchas veces está la demostración de lo que sabemos, más que en lo que decimos, en cómo hicimos ese recorte de la información. Y en última instancia, es aprobar. Y eso no hay que perderlo de vista. Digo, parece como evidente. De hecho, muchos de ustedes han votado que el principal conflicto es el de desaprobar. Pero pongámoslo de relieve, digo, ¿cuál es el propósito? Siempre hablamos en expresión oral que hay en oratoria que partimos de un objetivo que tenemos, un propósito por el cual hablamos. Siempre, no hablamos inocentemente. A veces lo sabemos, a veces no. Digo, a veces es más inconsciente, pero siempre hay un propósito. Bueno, ese propósito, ¿cuál es en el examen? Es aprobar, digo, ¿para qué vamos a rendir? Porque estamos formándonos en una carrera, para tener el título en esa carrera, para ser expertos en esa área, necesitamos rendir tal materia y por eso vamos a rendir la materia. Entonces, seamos sinceros, y el objetivo, en última instancia, es aprobar. Para aprobar necesitamos aprender. Esto quiero que quede claro. Veamos algunas de las características de la exposición oral, específicamente del mundo de lo académico y de un examen. En primer lugar, la coherencia. Y con coherencia me refiero a esto en términos generales. En términos generales digo también cuando escribimos un texto o cuando hablamos en cualquier otro tipo de presentación. Digo, tiene que tener una lógica y una secuencia entendible. Ahora vamos a ver algo de estructura y de organización. Pero digo, esto tiene mucho que ver con la manera en la que hablamos y va a estar muy vinculado con el tema que tengamos que preparar. Lo mismo que el hecho de que sea claro, digamos, que la información se presente de una manera que sea fácilmente comprendible, incluso para los docentes. Es decir, muchas veces vamos a rendir y como rendimos frente a alguien que es experto en ese tema, porque es el que nos lo enseñó, queremos omitir o tenemos la tendencia a omitir partes de lo que decimos, o sea, parte del conocimiento, parte de lo que habíamos leído, porque total, si el profe ya lo sabe, bueno, yo digo como algunas cosas, como voy rellenando, como que voy tirando algunas piezas al rompecabezas, si total el profe ya lo sabe. No. La idea de cuando vamos a rendir un examen es de ponernos en el lugar de explicarle este tema, a alguien que no sabe sobre eso. ¿Y cómo hacemos para explicarle a alguien que no sabe? Bueno, ahí está el esfuerzo, digo, ahí está la comprensión. El nivel de comprensión en general de un tema, como docente,
lo evaluamos en términos de cómo lo está explicando desde cero, no desde lo que ya el docente sabe. Porque sí, el docente ya lo sabe, digamos, y lo sabe a lo mejor que quizás que nosotros. Entonces, la cuestión está en poder explicarlo. Ahí viene la cuestión del trabajo colectivo, digo, del estudio en grupo, incluso con alguien que no estudia lo mismo que nosotros, pero de que nos pueda escuchar y que pueda entender aunque sea algo. Claramente, si usamos terminología específica, algunas cosas se van a escapar a ese otro que no sabe nada. Pero cuando tenemos que explicarle a alguien que no sabe un tema algo, ahí nos damos cuenta si sabemos o no sabemos realmente ese tema. Porque el otro parte de cero. Entonces, a nosotros nos pone en un desafío. Esto sería una buena técnica o estrategia para estudiar, ¿no? Una vez que ya tenemos el contenido medianamente trabajado, macerado, poder contárselo a alguien de alguna manera. La precisión, digo, la cuestión de la precisión podríamos verla en dos sentidos. Uno, en las palabras específicas que se utilizan, ¿no? Que comunican lo que queremos decir. Y también lo preciso en términos de lo puntual. De vuelta, los temas son eternos, se podría hablar de cada cosa, podríamos hoy de esto estar hablando todo el día quizás. Sin embargo, yo el recorte lo hice, bueno, el taller como máximo va a durar 2 horas, incluido el rato de intercambio. Bueno, no puedo decir todo lo que quiero decir, voy a decir algunas cosas. Y lo mismo pasa en el examen, y es parte del estudio y parte del aprendizaje. Y lo interesante y organizado, lo interesante tiene que ver con generar en nuestro público, que en nuestro caso el público, nuestros destinatarios son los docentes, son los profesores, digo, generar cierta disposición a que nos escuchen. Ahora lo vamos a ver en la estructura, en la introducción, digo, hay que captar la atención de quien nos escucha, incluso de un profe, ahora lo vemos. Y lo de organizada, digo, necesitamos tener una determinada estructura. En la exposición, siempre que vamos a hablar, hablamos con algún tipo de formato. Ese formato será de acuerdo o acorde a la situación, digamos, al contexto. En este caso, un examen, y de acuerdo al tipo de examen, si será oral, si será escrito, y si es oral, a qué tema, y si es virtual también, digo, son algunas particularidades, ya vamos a ver algunas sugerencias puntualmente para la cuestión de lo virtual. Esto nos desemboca en el ABC de la expresión oral, y esto, André, ¿levantaste la mano? Perdón. Esto nos desemboca, digo, en el ABC de la exposición oral y cuenta para cualquier discurso que vayamos a hacer. Cuando hablo de discurso no hablo del discurso de un político o el discurso de un docente en un acto el 25 de mayo. Cuando hablo de discurso hablo de cualquier tipo de exposición, de donde alguien hable. Incluso también acá, no solo el lenguaje, digamos, verbal, oral, sino también escrito. Introducción, desarrollo y conclusión. 1, 2 y 3. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Se acuerdan en los cuentos cuando veíamos en la escuela las narraciones? Introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, hay que hablar, hay que escribir, nos tenemos que comunicar con estos 3 elementos, estas 3 partes. Si alguna de esas falta, falla en general el propósito. Veámosla en particular para un examen, pero cuenta para todo. En la introducción. En un examen quizás no vamos a hacer una gran introducción. ¿De acuerdo? Ahora, algo tiene que comenzar. Por algún lado tenemos que comenzar. ¿Y por dónde comenzamos? Bueno, comenzamos presentando el tema. Puede que en un examen no haga falta que nos tengamos que presentar. Nosotros, digo, como pasó en el caso de la charla de hoy, porque ya está. Es el alumno Julián Bagni que va a rendir. ¿Qué tal, Julián? Bien, ¿cómo andás? Bueno, arrancamos. Tengo que presentar el tema. Digo, ¿qué voy a rendir? Hoy la mayoría de los exámenes orales nos permiten arrancar con un tema que nosotros preparemos con anterioridad. Sugerencia, si tienen esa posibilidad, utilícenla. O sea, utilicen la posibilidad de ustedes preparar un tema 10 minutos para comenzar el examen. Después le harán otras preguntas random de cualquier punto de la materia del programa. Pero ¿dónde está la importancia de preparar un tema? Si después total me van a... ¿Pero qué? ¿Estudio solo ese tema? No. Lo que pasa es que si nosotros estamos muy preparados en un determinado tema, cuando arrancamos solemos estar más nerviosos que al final. Digo, cuando comenzamos hay toda una ansiedad, un nerviosismo, un estrés, que luego se va diluyendo si ganamos seguridad. Entonces, con la presentación de un tema, ganamos seguridad, porque ya lo tenemos así. Así, lo que me diga, lo que me pregunte de ese tema, te lo respondo. Entonces,
baja la ansiedad, baja el nerviosismo, baja el ritmo cardíaco, estamos más tranquilos, y cuando estamos más tranquilos estamos más relajados para que el docente después nos pregunte cualquier cosa del programa y podamos responderlo con más tranquilidad. Que si de una arrancamos con una pregunta que quizás nos deja en offside, digo, nos deja ahí como regulando, pensando como el video de YouTube cuando se corta internet, ¿y qué decimos? Y ahí entramos en un bucle de ansiedad que no se para. Entonces, siempre que podamos presentar un tema al principio, lo presentamos. Entonces, ¿cómo arrancamos? Presento el tema, vamos a hablar de los 3 tipos ideales de liderazgos de Weber. Ok. Mi objetivo va a ser describir los 3 principales tipos ideales. Hablamos de tipos ideales porque estamos hablando de escenarios como muy puntuales, particulares, eso no quiere decir que se dé de manera pura en la realidad, pero lo que quiso hacer Weber fue una pequeña introducción. ¿Quién es Weber? Podemos decir, Weber es un sociólogo, que en realidad él no quería que lo llame sociólogo, nació en tal año, bueno, por lo menos el siglo, a qué se dedicó. 2 minutos, porque si estamos hablando de un examen de 10, 1 minuto, 2 minutos, donde podemos hacer una introducción. No comenzamos a hablar tipo robot. Entonces, bueno, sí, el primer tipo ideal de Weber es como... No, tranquilos. Introducción. Presentación del tema, explicamos los objetivos, captamos la atención del docente. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo voy a captar la atención del docente si el docente está ahí para tomarme el examen? El docente es una persona, o son unas personas. ¿Ustedes creen que el docente después de 6 horas, 8 horas, tenemos ganas de seguir escuchando a alguien que nos va a hablar? No, digamos. Él no es, perdón, a veces hablo de estudiante y a veces de docente. Creo que me va a explotar la cabeza, pero digo, en última instancia es un laburo y que generalmente tiene que ver con una vocación, es decir, que se hace, lo hacemos con ganas y porque nos gusta, pero eso no quita de que estemos cansados y que además pasen cosas, digo, somos seres humanos. Entonces, ¿qué sucede? Pasa esta cuestión de que estamos desde hace mucho tiempo, cansados, y viene alguien a escuchar y es como uno ya está como, bueno, un poco agotado. Entonces estamos también dispersos, o pensando en problemas, en el perro, en un hijo, en madre, en amor, en lo que sea. Entonces está bueno que podamos hacer esta introducción a modo de captar la atención. Incluso desde el saludo, ahora vamos a ver algunas sugerencias, pero digo, incluso desde el saludo, desde poder entablar un vínculo más allá del examen, como para poner en estado de situación al docente, de conectar. Vos estás acá, yo estoy del otro lado, vamos a trabajar un rato juntos, estos 10, 15, 20 minutos, escúchame, hola, lo que tengo para decir es interesante, es mi momento, tienen que defender su momento también, digamos, su examen. No crean que es una especie como de fábrica donde en serie tipo de automóviles y va pasando la cinta que es transportadora y va transportando estudiantes y está el docente ahí sentado, pasa el estudiante, dice, corte, aprobó, desaprobó y sigue el siguiente. Digo, por eso generemos nosotros el corte, porque no sabemos el estado en el que está el docente. Entonces, todo eso se hace en la introducción, en 2 minutos. No hace falta que sea mucho tiempo que hablemos tanto. Y como hay muchas maneras de comenzar una exposición, en un examen podemos evitar quizás chistes, preguntas o historias. Preguntas porque, ojo con las preguntas, digo, porque las preguntas, y más si son preguntas de tipo retóricas, tengamos cuidado con esto de hacer alguna pregunta en el comienzo de un examen porque podemos abrir puertas que no queremos abrir. Entonces, y respecto a los chistes también, puede ser, digo, de acuerdo a la situación, digo, a lo que tengan que rendir cada uno, digo, hay, no sé, creo que infinitas posibilidades de temas y materias que se pueden rendir, y más allá que veo que hay un montón de carreras, entonces puede ser que en algún momento eso encaje y esté bien. En general, quizás no da. Pero que no hagamos chistes no quiere decir de que estemos sin sonreír o que estemos con cara de, ya se entiende de qué, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algo de eso. Entonces después hicimos la introducción, presentamos el tema. Bueno, vamos a arrancar a hablar entonces, voy a desarrollar los 3 tipos de liderazgos, los 3 tipos ideales de liderazgos de Weber. Ok, explicamos el tema, lo vamos desarrollando punto por punto, tranquilos, nadie nos corre, se supone que lo preparamos con anticipación del tema, por ende tuvimos que haberlo practicado, y si lo practicamos, debimos haber coordinado medianamente los tiempos.
Hay que tener cuidado con esa cuestión de los tiempos, porque si el examen o la presentación del tema dura 10 minutos, no puedo hablar 15, tampoco puedo hablar 2 minutos, pero digo, tampoco 15. Entonces, para eso está el tiempo de preparación, para que esa presentación del examen sea genial. ¿Por qué? Porque tuve tiempo para preparar eso, pues ya sabía que iba a presentar eso y fue una elección mía. Mientras vamos hablando, no nos olvidemos de tener presentes el objetivo, digo, que estamos haciendo acá, de que tengo que estar explicándole al docente este tema y que se entienda. No estoy reproduciendo como un robot lo que dice Weber. Y retomar y conectar. ¿Qué es esto? Esto de poder ir y venir en lo que estamos diciendo. Estamos nosotros en este momento, ahora del taller, estamos en la esfera o en el plano de la exposición oral, que es un poco el corazón del taller de hoy. Hace un ratito estábamos en el punto número 1, que era el plano del estudio, es el plano del contenido. Y en un rato vamos a ver, para terminar, el plano de la gestión de las emociones, específicamente de la ansiedad. Este ir y venir, esto de ir ubicándolos todo el tiempo a dónde estamos, ¿no? Es como ubicar en una especie de mapa mental, también lo podemos hacer a la hora que rendimos un examen, y más aún si estamos describiendo puntos. Es decir, si estamos contando 1, 2, 3 determinadas características. Bueno, tenemos estas características, ahora las voy a desarrollar. Vamos a desarrollar las características. Estoy desarrollando la tercera. Entonces, la tercera característica, o como ya dijimos, la primera es la tal cosa, la segunda tal otra. La tercera es y sigo. Porque esto nos permite generar de vuelta un mapeo, como una imagen de todo lo que estamos diciendo más acabada. Para el que nos escucha, si vamos ordenando, en este caso para ustedes, es más fácil si yo cada tanto vuelvo y les digo, estamos acá. De todo lo que estamos viendo hoy, estamos por acá. Es como ubicarnos en el mapa. Eso también lo podemos hacer cuando hablamos. Y esto aplica para la vida en general, igual que en introducción. ¿Cuántas veces venimos con un diálogo mental con nosotros mismos sobre un tema, llegamos a casa y le contamos a pareja, amigo, papá, mamá, sobre lo que estábamos pensando, pero no arrancamos desde el contexto de la introducción, simplemente arrancamos. Sí, la verdad que estoy recansado, porque yo así no puedo seguir. Ahora, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó ahí? Faltó la introducción. Che, no sabes lo que me pasó hoy en el laburo, no sabes lo que me pasó hoy en la facultad. Resulta que, entonces, yo así no puedo seguir. Ah, ok. La introducción siempre es importante y el desarrollo también, digamos, esta articulación. Y en tercer lugar, ya dijimos, 1, introducción, 2, desarrollo, 3, desenlace, conclusión. Lo que acabo de hacer que es conectar, volver atrás y seguir. La conclusión. En la conclusión podemos retomar los puntos principales. Entonces, lo más importante, recuerden siempre, inicio o introducción, desarrollo, nudo y la conclusión, el desenlace. Toda exposición oral tiene que contar con esas 3 partes. Podría ser el cierre, la conclusión de este tema que estoy hablando en este momento. Retomar puntos principales, conectar con todo lo que se dijo. Después, súper importante, evidenciar el cierre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos una película o una serie en Netflix, de repente estamos viendo así la serie y Netflix y se terminó y quedamos ahí como, pero no pasó nada. Bueno, a veces eso pasa cuando sigue en la segunda temporada, pero bueno, ahí sigue, digo, no es el final. Si no, nos quedamos con la sensación de que faltó algo. Generalmente vemos una novela, una serie, una película, y 15 minutos antes de que termine la película, decimos, se está empezando a resolver todo, así que llega al final. Ya sabemos porque el personaje se está enterando de toda la verdad, entonces se viene al final. O cuando llega al final de una temporada, aunque después la historia siga y nos deje el último instante con la boca abierta, se siente que se está cerrando algo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Eso es casualidad? No, claro. Quienes escriben, creo que me tilde, digo, quienes escriben, quienes guionan ese producto televisivo, está pensado como introducción, desarrollo y conclusión. Y evidencia el cierre y la conclusión. Pero lo mismo tenemos que hacer cuando hablamos y lo mismo tenemos que hacer en un examen cuando estamos presentando un tema. Imagínense, nosotros venimos hablando, bla, 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 bla. ¿Ya terminó? Sí, eso era lo último. Bueno, no me enteré. Yo la verdad que no me enteré que era lo último, que sabía que era lo último, digamos. Entonces, evidenciemos el cierre.
en conclusión, de acuerdo a lo que dijimos. El último punto, lo último que vamos a decir, o lo último que voy a decir, el último tipo ideal de liderazgo de Weber es, digo, si es el último tipo, estamos cerca del final. Entonces, a modo de conclusión, para cerrar, repasamos, lo último que quiero decir para terminar es, y cierro. Entonces, no terminamos abruptamente. Y generalmente al final tampoco se agrega información nueva. Digo, esto en general, a menos que nos hayamos olvidado algo muy importante, digo, y es fundamental decirlo, si no está mal, ok, vamos a decir, uy, me olvidé, tampoco está mal, digo, es mejor que te hayas acordado y que lo digas a que no lo digas. Pero si no, si lo preparamos al tema, se supone que en el desarrollo debiéramos haber dicho lo que teníamos que decir, digamos, lo más importante. Bueno, quiero hacer una pausa de 1 minuto y que alguien, si se anima a hablar y a contarnos algo y a decirnos algo de todo esto que hablamos hasta ahora, o de última a escribirlo, si no se animan a hablar, pero ¿qué opinan? ¿Alguna experiencia, algo que les haya pasado respecto a todo esto que dijimos? ¿Qué pasa cuando escuchamos a alguien hablar que decimos, uy, sí, yo hice eso la vez pasada, con razón? O que ustedes mismos se sintieron y que dijeron, che, me parece que esto no cerró. Eso a veces nos pasa, terminamos de hacer algo, yo voy a terminar de dar este taller hoy, y después voy a decir, uy, no, ¿qué dije? ¿Por qué lo hice así? Bueno, eso nos pasa, está bueno, es una forma de aprendizaje, no se asusten, pero estaría bueno que intercambiemos algo. Aparte, sí tengo 1 minuto para tomar agua. Un par que se fueron de la reunión, no se vayan, ¿no? Y no los vamos a obligar a hablar, ¿no? No hay problema. Tampoco le tengan miedo al silencio, no pasa nada. A ver, aquí alguien, una valiente. Perdonen que tengo la compu un poco lenta, entonces desde que yo hago clic para ver los mensajes hasta que veo los mensajes, hay un espacio. Muy buenas tardes, gracias por explicar, dice Nato. ¿Alguien que quiera hablar? Si escucho una voz del otro lado. Somos como 50, somos muchos. Yo voy a decir algo, así Sí, rompemos vos un poco el hielo. querés presentarte. No, primero quería decir, digamos, de que yo he rendido y muchas veces he ido sin preparar tema, lo cual considero un error, así que me parece muy buena esa recomendación. Ahí alguien escribió. Bueno, ahí hice clic, así que en un ratito. Y también, que es lo que decían los docentes, pensemos que pasan 5 horas escuchando, ¿no? A veces los mismos temas. Hablar del robot también sucede eso, ¿no? Digamos, de que vamos con un tema preparado y vamos 50, los 50 estamos acá, a hablar de Marx. Y lo hacemos igual. Ya te cansás, digamos. Entonces hay que buscar otro tipo de forma al momento de hablar, ¿no? Claro, no olvidar esta cuestión, a veces la dejamos de lado, de que somos humanos, de un lado y del otro, es decir, todos acá los que estamos somos seres humanos. Entonces somos personas que nos pasan cosas, digo, que en ese momento que estamos hay cuestiones, no la vamos a ver hoy en particular, pero digo, todo lo que tiene que ver con nuestros estados emocionales, que también forman parte del juego, digo, entonces, en lo que dice André, digo, estamos súper, a veces los docentes pueden estar súper cansados, y es una realidad, y entonces tenemos que generar esa empatía, esa conexión también con el docente, que yo les aseguro que eso puede ser un punto o dos más con el que arranquemos. Lo feo, dice Mateo, a la hora, lo feo de ahora es darme cuenta todo lo que venía haciendo mal cuando daba las exposiciones. Alto sufrimiento para los profesores.
Bueno, una cosa que siempre digo, y fundamentalmente en los talleres de oratoria, tenemos que ser, y con el lenguaje no verbal pasa esto, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Y después vemos, si somos conscientes, podemos juzgarlo como que quizás no está bueno y lo podemos modificar, pero sí podemos cambiarlo, así que está buenísimo. Si te diste cuenta, genial, ahora lo puedes cambiar y poner en práctica a partir de ahora, así que buenísimo, digo. Rendir un examen es una instancia de aprendizaje, chicas, chicos, chiques. Eso no nos olvidemos, siempre, es una instancia de aprendizaje. Incluso si es la primera vez que rendimos y rendimos bien y nos sacamos un 10, yo les aseguro que aprendieron mucho más después de ese examen que lo que sabían antes de rendirlo. Entonces siempre es una instancia de examen. Digo, desaprueben o aprueben. Pero usémoslo como instancia de aprendizaje. Digo, lo que dice Mateo es buenísimo. Si ahora con todo esto te diste cuenta, bueno, genial, ponelo en práctica, digamos. Si no haces nada, ahí está, digamos, como, bueno, el error, digamos, ahí sería el fracaso, no ponerlo en práctica. Mayormente el tiempo que te dan te lo dicen con anticipación. Sí, en general, si está la opción de que ustedes puedan elegir comenzar con un tema, exponiendo un tema, generalmente les van a decir cuánto tiempo. Igualmente, sepan que, supónganse que son 10 minutos, que suele ser lo habitual, lo promedio, que si quizás el examen está muy bien, pueden que lo corten antes, porque el docente ustedes arrancan a hablar de un tema muy típico, popular de Marx, o de Weber, digo, porque son pensadores que van a ver, la mayoría de las carreras de ciencias sociales lo van a ver, digo, y quizás están dándolo como muy bien el tema, y vos decís, ya está. O sea, con que ustedes hablen 5 minutos, es fácil darse cuenta si alguien sabe o no sabe. Entonces, a lo mejor el docente no lo deja terminar a los 10 minutos, ¿por qué? Porque hace 5 horas que está escuchando el mismo tema de Weber, ya está, se entiende que saben, vamos y lo cortamos. Así que eso también, no se frustren, digo, vayan preparados con que pueden que al final nunca lo tengan que decir porque estaba todo bien, digamos, o estaba muy mal, también puede ser. Pero en general, si está mal, se le da el tiempo a que, bueno, hablen todo lo que ustedes prepararon para ver, a ver al final si cierra o no el contenido. Yo creo que por lo general deben decir deben decir el tiempo que te dan, sí, claro, sí, por supuesto. Los que somos ingresantes y nunca rendimos no sabemos cómo hacer nada. Bueno, no, acá está, digamos, anoten alguna de estas cuestiones para su primer examen y después sepan que siempre, digamos, no va a salir como ustedes quieren que salga, después va a salir mejor, pero eso es así con todo en la vida, digamos, la primera vez sale medio choto y después va mejorando y los exámenes es lo mismo, con estudiar es lo mismo, con rendir es lo mismo, así que tranquilos, digo, tampoco se metan tanta presión, más cuando estamos ingresando y que no es solo lo nuevo ir a rendir, digamos, es como lo último ir a rendir de lo nuevo, digo, todo es nuevo, entonces es complejo, así que tranquilos, tranquilas. En la secundaria había un profesor que cuando empezábamos a dar la lección oral, él interrumpía, agregaba cosas o explicaba cosas, y eso nos hacía perder por dónde íbamos. Bueno, van a encontrar docentes así, no estaría bueno, digo. Si dejamos hablar al alumno hasta el tiempo que consideramos. Si se corta, se cortó. Bueno, porque está muy bien o porque está muy mal, pero si te hablan de arriba es como un poco pesado, sí. No está bueno. Pero sepan que se van a encontrar, eso también, digo, se van a encontrar con de todo en la facultad y en la universidad, como en la vida en general, ¿vieron? Así que van a tener muchas experiencias diferentes. La verdad que me ayuda mucho a orientarme, soy ingresante, se entendió mucho tu explicación. Bueno, buenísimo. Ahora seguimos igual, porque esto no termino acá, y después volvemos. Está bueno todo esto porque vieron que generan disparadores de temas que yo no iba a decir o cosas que no iba a explicar o a sugerir, porque en algunos casos no es una explicación. Esto, si alguno, creo que por ahí alguno iba a estudiar ingeniería o algo de esto no es matemáticas. Seguimos con el proceso subjetivo. Esto no es matemática. Lo que yo estoy diciendo acá no es que ustedes lo suman 2 más 2 y le das 4. O sea, lo suman y le da aprobado. No. Pero son sugerencias, cosas que van sumando y que pueden agregar a sus vidas. Vamos a algunas sugerencias en general, sugerencias, estrategias. Yo lo quiero llamar sugerencias, pero si quisiéramos darle un mayor nivel de entidad, sí, André. No, solamente agregar eso que decía que no era matemática esto, y las chicas decían que eran ingresantes y que no sabían nada. Primero, tener en cuenta, digamos, que aunque nos vaya mal en el primer parcial o en el primer examen, digamos, como vos decís, todo es una instancia de aprendizaje y no significa que no sepamos o no significa, porque la primera vez por ahí nos frustra, entonces también es aprender, digamos, a vivir con un aplazo o con ese tipo de cosas, ¿no?
y a ver qué dice, estoy segura que rindo mal, no voy a mandar, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir hablando de una de estas cositas más cuando lleguemos ahora a la gestión de la ansiedad. Por eso dividí esta charla en estas tres esferas, y que no hice tanto hincapié en la parte del estudio en sí mismo, pero sí lo quise dividir para que vean que son un montón de factores los que influyen y que si nos va mal y desaprobamos, no es que no sabíamos, pongamos, o soy malísimo hablando, entonces listo, ya está. Siempre que hable, hablo mal. Digamos. O cada vez que vaya a rendir voy a estar súper nervioso y no voy a poder ni hablar. Es para esto, para que no hagamos esas sentencias, autosentencias sobre nosotros mismos que después nos perjudican, nos quedan como una especie de estrés postraumático, que para muchos lo puede ser, digo, rendir un examen. Comenzamos el examen. Nos toca el turno virtual, ahora que la mayor parte virtual, bueno, algunas facultades están empezando a tomar algunos exámenes quizás presenciales, pero bueno, la verdad que viene complicado estos meses, así que no te hagamos demasiadas expectativas de que vamos a tener exámenes virtuales de acá a la primavera por lo menos. Por lo tanto, es muy probable que sean virtuales. Y estamos en el mundo de la oralidad. Al comienzo, hola, buen día, buenas tardes, ¿qué tal, profes? ¿Cómo andan? Y si los conocen porque quizás cursaron, hola Julián, ¿cómo andás? Hola profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal el día? ¿Bien? ¿La lluvia? Esas conversaciones típicas de ascensor, de playa de estacionamiento, que siempre decimos que no sirven para nada, no, sí sirven, funcionan. ¿Para qué funcionan? Funcionan para entablar un mínimo vínculo por lo menos y para cerciorarnos de que, o sea, asegurarnos de que el canal está abierto, ¿no? Digo, de que el canal comunicativo está. Y si además tenemos algún tipo de vínculo con el profe, porque fue nuestro profesor, nos dio clase, lo conocemos, más aún. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Julián? Si te vi todo el año. O sea, hablamos un montón de veces. Ya, y más en la virtualidad, que esto el hecho de estar en la virtualidad nos hace como meternos un poco en la casa de los demás. Por lo tanto, hay cierto como inmiscuencia en lo privado también. Por lo tanto, hay muchas otras cosas que se ponen en juego y está bueno. Entonces, siempre, hola, buen día, ¿cómo estás? Igual que al final, gracias, nos vemos, chau. Digo, esto es fundamental, parece como muy básico, pero no lo es, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo hace. Entonces, saludo al comienzo. Y mostrar seguridad, esto es importante. Es, hola, ¿cómo andas, Julián? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿bien? ¿Qué tal? Hola, buen día. Esto es una manera diferente como, hola, sí, buen día, ¿qué tal? Y ahí estamos esperando como estamos esperando el hachazo del verdugo, o sea, es así realmente. No, seguridad, digo, no, y también tiene que ver con la postura, el cómo, bueno, esto es en la virtualidad, es horrible, digo, cómo mostrar la postura, pero digo, esto de una postura abierta, estamos acá de frente en este momento, en este lugar, y la vamos a remar, ¿bien? Entonces, hola, ¿qué tal? Esto, así, es un punto 2 más en el examen. Ahí lo estamos poniendo en términos matemáticos, no, mentira, no es así, pero esto suma muchísimo, no solo en el vínculo y en lo que percibe el docente, sino también en nosotros, en nuestro estado de ánimo. La postura, ahora lo vemos en lo de la gestión de las emociones, pero digo, la postura, el cómo hablamos, el cómo nos vestimos, digo, todo esto también forma parte de cómo nos sentimos a la hora de poder rendir un examen. Entonces, es súper importante. Ese comienzo es el famoso comenzar con el pie derecho. ¿Vieron que hay algún tipo de dicho o alguna cuestión así? Bueno, en el examen también. Digamos, no tengan miedo de saludar, de sonreír, esto, que bueno, ahí creo que está también, ¿no? El tema de la sonrisa, bueno, no lo pedí, sí, en el gesticular, digo, sonreír también, digo, no reírse, digo, estamos sonriendo, digo, no cara de pánico, de susto, porque incluso, esto les vas a aprender, pero en nuestro cuerpo las posturas que adoptamos, y en este caso de la cara, a su vez genera una retroalimentación, entonces si sonreímos, aunque no estemos muy contentos del momento en el que estamos, eso genera cierto movimiento hormonal en nuestro cuerpo, en realidad de neurotransmisores, no hormonas, que nos hace bien, nos pone un poquito de mejor humor. Entonces, probemos con todas estas cuestiones, que es prueba y error. O sea, por eso, o sea, van al primer examen, van a ver qué onda, bueno, en el segundo lo van a hacer mejor, en el tercero mejor, y así sucesivamente. Virtualidad, cámaras. Nosotros actualmente estamos rigiéndonos con un lenguaje que es muy parecido al televisivo, por lo menos en el momento de quien es el emisor o el orador de manera activa, como en este caso soy yo en este momento. Porque ustedes están con la cámara apagada, porque bueno, son los destinatarios y ahora se tornó como una especie de nuevo código de las clases virtuales que, bueno, quienes escuchan como que están con la cámara apagada.
una cosa que a mí particularmente no me gusta porque yo no sé quién hay del otro lado, y no solo no sé quién está del otro lado, sino que no sé sus caras, y no sé si esto les gusta, no les gusta, si les sirve, qué cara ponen. Bueno, todo esto en la presencialidad lo podemos ver y sirve como feedback, como retroalimentación. Ya se van a dar cuenta de que si ustedes rendirían y el docente no los estaría mirando, ustedes no sabrían cómo van. Nosotros miramos la cara del docente cuando vos rendís y vas viendo la cara que pone, si está bien o está mal lo que estamos diciendo. Entonces, es súper importante en la comunicación el poder, si está la cuestión, digo, de lo visual, que se pueda ver. Entonces, pero digo, ustedes cuando vayan a rendir un examen van a tener que estar sí o sí con la cámara prendida y sí o sí van a tener que hablar. Lamento informarles. Entonces, el docente va a estar con la cámara, ustedes van a estar con la cámara, y se tiene que generar algún tipo de vínculo o de feedback similar al que fuera en la presencialidad. Entonces hay que hablar lo más cercano a la cámara. Ustedes vieron que en la tele, quienes conducen en televisión, quienes hablan en televisión, miran a la cámara, miran al lente, o sea, al circulito del lente de la cámara. Y no hay nada más, y vos decís, pero le estoy hablando a esa cosa, sí, pero a través de esa cosa, la otra persona que recepciona la imagen siente que los estamos mirando. Entonces eso es súper importante. Yo en este caso tengo la cámara, digamos, obviamente acá arriba, porque es una notebook, y medianamente cuando miro al centro de la pantalla parece que estoy mirando a la cámara. Pero fíjense, si yo la miro a alguno de ustedes que está abajo, en la parte de abajo, ahí no estoy mirando a la cámara. Y ustedes ahí van a ver que yo estoy mirando a otro lado. Entonces, como que pareciera que no le estoy hablando a ustedes. Entonces, cuando le hablen al docente o a los docentes, no le hablen a los cuadraditos de las cámaras, a donde ven, porque ahí no le están hablando al docente. Ustedes creen que le están hablando al docente, pero en realidad no. Para hablar al docente hay que hablar a la cámara. En todo caso, si queremos verle la cara para ver cómo va, bajamos y subimos. Eso sí, movemos la mirada. No hace falta que estemos fijos. De hecho, tampoco está bueno que estemos ahí como tipo momificados, tipo los granaderos de la Casa Rosada afuera. No, no es la idea. Podemos ir variando la mirada, pero no quedemos con la mirada abajo, al piso, arriba. Eso también, digo, que en la virtualidad, tanto como en la presencialidad. Digo, no queda la mirada abajo, la mirada arriba, o tratando de huir de la persona que tenemos adelante, en este caso de la cámara que tenemos adelante. No lo evitemos. Después, resumen de cómo hablamos. Fuerte, claro y rítmico. Fuerte no es gritar. Fuerte es esto como, por ejemplo, estoy hablando en este momento. Digo, es con intensidad, pero no es gritar. Claro tiene que ver con la modulación, con esto, digamos, cómo articulamos cada una de las letras, los fonemas, o sea, el sonido de la letra, las palabras y por ende todo lo que estamos diciendo. No vamos ahora tampoco a indagar en modulación y en oratoria, pero digo, lo primero, si pudiéramos hacer algún tipo de recurso muy rápido, ¿cuál es? Abrir la boca. Digo, para hablar bien primero hay que abrir la boca, después vemos, corregimos otras cosas más. Entonces, boca abierta, fuerte, claro y rítmico. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es algo así como la melodía que nosotros llevamos, ¿no? Es un poco lo llevadero que podemos hacer un discurso. Entonces, ¿cómo hacemos en la oralidad? En la oralidad podemos subir y bajar el volumen, podemos cambiar el tono de más grave a más agudo, podemos cambiar la velocidad, o sea, la cantidad de palabras que yo digo por minuto, podemos hacer pausas, podemos hacer silencios, pausas más largas. Todos esos atributos, que es lo que se llama paralenguaje, es lo que vamos a utilizar a la hora de hablar. Entonces, hay algo, por ejemplo, esto es mucho más importante que esto. O sea, esto es más importante que esto. Varía el volumen. Bueno, cuando estamos diciendo, por ejemplo, cuando decimos un título de una clasificación, el título lo destacamos, subimos un poquito el volumen. Es como si, ¿qué sería eso? Como ponerle un subrayado o en negrita, porque es el título. El desarrollo lo iremos un poco más abajo, pero a su vez dentro del desarrollo habrá algo que será más importante que otra cosa, entonces habrá que destacarlo. Hay cosas que quizás no son tan importantes y podemos hablarlo o decirlas más rápidos, entonces empezamos a hablar más palabras por minuto, pero hay cosas, algún elemento que podamos decir, que sea más importante que todo lo otro. Eso es el ritmo. Generalmente cuando estamos nerviosos y estamos incómodos en una situación como la que puede ser rendir un examen,
estamos apurados, queremos que termine, digo, estamos sufriendo, la estamos pasando mal, queremos que esto pase lo más rápido posible. Entonces, ¿qué hacemos? Esto también sería como una falsa ilusión de terminar con algo. Empezamos a hablar cada vez más rápido. Entonces, somos robots. Digo, arranca el examen. Hola, sí. Y más nervioso me pongo, más rápido empiezo a hablar como para terminar rápido. Bueno, ahí es stop. No vamos a llegar a ningún lado. Porque si no está bien lo que estamos diciendo, si lo estamos diciendo mal, quizás está bien el contenido, pero lo estamos expresando mal, vamos a estar ahí más tiempo todavía. Porque el docente quizás se da cuenta que sabemos, pero nos va a parar, nos va a frenar. Si es buena onda, digo, nos va a parar, nos va a frenar para que digamos tranquilo lo que sabemos y vamos a terminar estando más tiempo. Entonces, tiempo al tiempo, pausas, silencios, hay que hacer comas, puntos seguidos, puntos y aparte. Digo, lo que yo, no van a hacer eso que digamos en un examen, pero lo que hice hace un ratito, digo, de cortar 5 minutos. ¿Por qué? Porque me había cansado de hablar, chicos, o sea, aparte estaba haciendo tipo monólogo, digamos, en esta calle. Entonces digo, bueno, paremos 5 minutos, tomo agua, puedo respirar un poco más profundo, digo, puedo hacer un intercambio más de aire, ustedes hablan un rato, escriben, se genera un intercambio, entonces yo descanso, tomé agua, hice una pausa. En el examen no me voy a tomar 5 minutos, es decir, hablemos un poquito, che, ¿qué tal la noche la lluvia? ¿Cuánto llovió en tu pueblo, digamos? No. Pero sí podemos hacer una pequeña pausa, incluso para tomar agua, no está mal, no se olviden. Tomar agua siempre es importante, porque cuando estamos nerviosos se nos seca la boca, y además cuando hablamos también se nos seca la boca porque entra más aire. Por lo tanto, tomar agua siempre es una clave. Y además esta es buenísima la del agua, porque para parar nos olvidamos, no sé qué hacer, perdón, voy a tomar agua. Mientras toman agua, piensan, bueno, ¿con qué sigo? Porque acá la quedé. Esto sirve para cualquier, digamos, momento, no solo para un examen. Entonces, no se olviden de respirar y de tomar agua, porque muchas veces cuando estamos apurados, cuando estamos nerviosos, nos olvidamos de respirar. Digo, es como que todo es una sola cosa. Y el examen, aunque esté bien, digo, el contenido, si está muy mal dicho, quizás aprueben igual, pero se podrían haber sacado una mejor nota. Entonces, eso es, me parece re importante. Y la cuestión de lo de sonreír, ya lo dije, esto de tratar de mantener, sonreír no es que voy a estar así hablando y siga hablando, no, sino lo de sonreír es de no estar con una cara de traste, esa sería la onda, digamos, también. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos preocupados, eso, digamos, no digamos cara de traste, digamos cara de preocupados. Digamos, a veces estamos con esa cara como de susto, de miedo. Bueno, tratemos de simularlo un poco, esa cara de susto y de miedo. Nos va a ayudar también a nosotros, no solo en la imagen que transmitimos. Y la gesticulación es importante. Cuando hablamos de gesticulación estamos hablando del movimiento, en este caso fundamentalmente de las manos, también podríamos hablar de la cara, todo lo que es lo kinésico, o sea, el movimiento del cuerpo. La virtualidad es un poco más complicado porque tenemos en general un plano que es relativamente corto. Fíjense que esto es un plano corto. Entonces no entra mucha gesticulación, digo, más que la cara casi que no se nota, digo, las manos. Pero es importante que podamos algunas cosas remarcarlas con las manos, acompañar con nuestra gesticulación lo que estamos diciendo. Lo que yo dije antes, esto es más importante que esto, que no se ve ahora acá porque está abajo, porque aparte es menos importante y lo dije más despacio. Traten de no hablar, no van a hablar todos sobre la cara, porque en realidad esto estaría mal. Yo lo hago en este momento para que se vea, lo que estoy haciendo con las manos, pero en realidad no hay que gesticular sobre la cara, así que tengan cuidado, digamos, si no se ve, bueno, está todo bien, pero traten de, lo que quiero decir es que no estén tiesos así. Entonces los tres tipos de ideales bueno, si resulta que el marxismo, bueno, más, nació en el año 1800, entonces, no, digamos, eso es lo que quiero evitar. Quiero evitar que se puedan mover, que haya cierta soltura, porque esa soltura también nos relaja los músculos de todo el aparato fonador, digo, de toda esta zona, y nos permite hablar un poco más tranquilos, más relajados, que las palabras salgan, que no se nos traben, se nos queda ahí todo como pintado, trabado. ¿Alguien se le ocurre algo más de alguna sugerencia o comentario de esta parte que pueda servir para seguir ampliando?
Esto es lo que yo quiero, por lo menos que anoté que quería comentarles y contarles que me parecía importante. Pero ¿a alguien tiene algo que le pasa habitualmente? Si ya alguna vez rindieron o que creen que les Yo puede quiero pasar. agregar algo con respecto al tema de mostrar seguridad. Sí. Para mí, el tema de los pensamientos previos al examen que tenemos influyen un montón en la actitud que vamos a tener. O sea, si ¿Mm? nosotros antes estamos negativos o pensando, ay, no sé si me va a ir bien o no, eso después se demuestra. Entonces, para mí es importante ir pensando de manera positiva, de decir, bueno, me va a ir bien, como mentalizarse de alguna manera. Sí, ahora Camín, eso está excelente lo que decís. En la gestión de las emociones lo vamos a ver, digo, cómo los modelos de pensamiento, lo que nos decimos a nosotros mismos, es la clave. Para todo, y ni hablar que para un examen, así que sí, totalmente de acuerdo, digamos. Es lo mismo que la cuestión de la postura, cómo llegamos, digo, todo eso, el antes, digo, la preparación es muy importante, sí, es muy bueno el aporte. ¿Alguien más? ¿Alguno quiere contar su experiencia de alguno que haya rendido un examen oral ya virtual, ya después de un año? Los que ya están digamos, los que ya ingresaron el año pasado u otros años, seguramente ya por alguno hayamos pasado. Yo sé que algunos, tanto docentes como alumnos, la quisieron estirar un poco, pero no hubo manera. Consulta, dice Sandra. Sí, a ver. Sí, sí. La mayoría de las técnicas que usan los cantantes serían como los deportistas de alto rendimiento que necesitan una determinada preparación física. Y lo mismo pasa, digamos, con quienes cantan o quienes utilizan la voz todo el tiempo, digamos, tienen un mayor rendimiento y por lo tanto necesitan mayores técnicas como los locutores y todos los ejercicios que utilizan y que hacen son también fundamentales para poder cantar. Digo, todo lo que tiene que ver con la modulación, con el trabajo de las cuerdas vocales, digo, fonoaudiológicamente hablando, la cuestión de la relajación muscular en los talleres de oratorias que doy, digamos, trabajamos toda esa parte que tiene que ver con la voz. Sí, claro, la voz es la materia prima, o sea, de todo esto, la materia prima es la voz. Así que sí, es súper importante. Oral refiriéndome a los nervios. Vamos por parte. Sandra sigue diciendo como un oral refiriéndome a los nervios. Por ejemplo, tiemblan las manos cuando, claro, sí, 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 sí. Esa es la ansiedad, digamos, que sale, la energía, digamos, acumulada que sale a través del cuerpo. Sí, es normal. Ahora vemos algunas cositas en este tercer plano, el de las emociones, pero sí, claro. Vamos a ver qué decía Maite. Por ahí tiene que ver la personalidad de cada uno. Yo soy muy tímida y me cuesta el doble. Sí, claro, por supuesto. Tiene que ver con cuestiones un poco también aprendidas, digo, de experiencias de vida, que nos han pasado desde chicos. Siempre hay alguien que es más extrovertido y como que pareciera que no le cuesta hablar y otros que les cuesta más. Pero eso cae en la ilusión del chamullero, digo. Quiero decir de que si bien entiendo que puede costar más a algunos hablar que a otros, no quiere decir que el que no tenga problemas de hablar vaya a dar un buen examen. Por eso dije eso al principio. Porque también eso a veces nos sirve como para victimizarnos y decir, y bueno, pero hay modelos de pensamiento, lo que decía Jamil, y bueno, pero yo no soy tan bueno como fulanito que habla, dice cualquier cosa, no tiene problema de hablar en público. Sí, pero puede que dé un mal examen. O sea, eso no entiendo, pero no lo tomemos como algo que es determinante, digamos, como un elemento a trabajar. Coincido con Maite, me pongo muy nerviosa y me trago. Ahora vamos a ver, esto me da pie para entrar en la tercera esfera de lo que vamos a trabajar hoy, que es la gestión de las emociones. Y
en mi experiencia, dice Sandra, yo sigo adelante y me voy calmando a medida que pasa el tiempo. Claro, vamos ganando seguridad, respiramos, no le damos bola a lo que dice nuestra vocecita ahí adentro, como vas a desaprobar, qué mal, la estás haciendo mal, sos horrible. Bueno, no le hacemos caso, seguimos adelante y por eso lo importante de poder preparar un tema en el cual nos sintamos muy seguros y lo tengamos como así, porque entonces lo voy diciendo, me voy relajando, el profe dice, uy, qué bien, qué bueno, o las caras de aprobación nos ayudan a relajarnos, por eso es importante. A mí me pasa que me cuesta arrancar, una vez que arranco ya no tengo problemas para seguir, a diferencia, yo sé que soy muy extrovertido. Bueno, también, esto ahora lo vamos a ver, pero también una cosa que es importante. Y bueno, lo explico ahora. Vale, ya está. Digamos, ¿qué es la diferencia entre la ansiedad y el estrés? Esperen que toqué algo, no sé qué, y no los veo más. Ya estoy... Qué mal que estoy. Bueno. Ahí ya los encontré. Después de un año todavía siguen pasando cosas. ¿Qué es la diferencia entre, la ansiedad y el estrés? ¿Cuál es esta diferencia? La ansiedad ahora vamos a ver que es un miedo, un temor anticipatorio, ¿no? Que nos persigue, está ahí. El estrés es la energía necesaria, digamos, que nos moviliza, es un poquito de lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder vivir. Es decir, que esa cuestión de estamos un poco nerviosos antes de hacer algo que tenemos que hacer nuevo, en el cual nos vamos a estar expuestos, nos van a ver, o tenemos que rendir, o lo que sea. Vamos a estar siempre un poco nerviosos. Y eso se llama estrés, y en principio no es malo, hasta es necesario algo de esa energía que nos ubica, nos pone un poco más alertas a la situación. Yo cada vez que voy a dar una clase, como por ejemplo en el caso de hoy, al principio también estaba un poco nervioso, porque no sé con lo que me voy a encontrar del otro lado, no sé quiénes van a ser, cómo me van a recepcionar. Tengo también miedos de si me acordaré de todo, me olvidaré de algo, me trabaré, pasará algo, se cortará internet. Es normal. Después, a medida que nosotros empezamos a desarrollar, por ejemplo, el tema en un examen, si vamos bien, claro, nos calmamos porque ese nerviosismo del principio baja y nos sale más, porque en realidad muchas veces el problema no está en lo que estudiamos, sino está en esa cuestión del nervio, del estrés, que no nos permite decir lo que sabemos. Una de las respuestas de la encuesta, esto de me termino quedando en blanco, no porque no lo sé, sino porque estoy muy nervioso. Digamos, ¿no? Entonces ahí es gestión de las emociones, no tiene nada que ver con el plano del contenido, ni tampoco con la expresión oral en sí mismo, porque quizás en términos cuando estamos relajados somos grandes oradores, ¿no? Nuevamente, acá vemos todo esto como se va construyendo de un montón de variables y que necesitamos tener en cuenta todas, y está bueno que podamos identificar en cuál de todas estamos como más flojos, ¿bien? Porque podemos ser que hablamos bien, somos extrovertidos, pero no estudiamos. Bueno. Entonces estudiamos un montón, sabemos mucho, pero me juega una mala pasada de los nervios. Bueno, entonces el problema está por ahí, habrá que trabajar ese lugar, esa zona. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo, es temor, pero ¿por qué no lo llamamos miedo, no lo llamamos temor? Porque la ansiedad surge, en el caso de, ahora que estamos hablando de estudiar, digamos, surge en todos nosotros en situaciones en las que, en este caso en particular, ¿no? Nuestras aptitudes van a ser, o conocimientos van a ser evaluadas. Entonces surge un miedo, un temor, ¿a qué? Y en general es un miedo a fracasar, digamos, es a rendir mal, a exponerme, a que vaya a hablar y me quede trabado. Entonces, nosotros no tenemos miedo porque me trabé, no tenemos miedo porque desaprobé. Tenemos miedo por si voy a desaprobar, si voy a rendir mal, si voy a exponerme, si me va a ver el profe con mala cara. Ahí está la ansiedad, miedo anticipatorio. Uy, y si me va mal, tengo miedo a algo del futuro que no pasó, porque todavía no me fue mal. ¿Y por qué? Y de hecho, fíjense cómo funciona la ansiedad, digo como miedo, que es un miedo anticipatorio, porque nos sentimos nerviosos, mal, angustiados, tristes, como la chica ahí de la foto, digamos, no podemos encontrar el norte, antes de rendir o mientras estamos rindiendo. Pero una vez que rendimos, supongamos que desaprobamos.
estamos tristes, enojados, furiosos, pero ya no estamos ansiosos. Supongamos que nos fue bien, estamos contentos, alegres, súper felices, ya no estamos más ansiosos. Entonces, la ansiedad es un miedo, pero es un miedo anticipatorio, porque es el miedo a algo que todavía no pasó, que puede pasar, pero quizás no pase. Entonces, ahí está el trabajo de la ansiedad, que también es un elemento normal, que viene evolutivamente hablando, tiene que ver con nuestro cerebro, nuestra parte del cerebro reptiliano, de cuando éramos, digamos, cavernícolas y teníamos que reaccionar frente a, por ejemplo, un tigre de diente de sable que estaba ahí a 10 metros y sabíamos que si nos corría y nos iba a comer, entonces, bueno, ahí está el miedo anticipatorio, para que salgamos corriendo antes de que venga el tigre y nos coma. El tema es que en el mundo que vivimos actual no tenemos tigres que nos coman, tenemos otras dificultades, otros problemas. En caso de rendir, bueno, es desaprobar. Yo salgo de rendir y... Paren que tengo un cartelito de arriba. Yo salgo de rendir y siempre termino en la cama, me haya ido bien o mal. Salgo y derecho a dormir. Bueno, digo, el derecho a dormir es porque hay que recuperar toda la energía, dice César, hay que recuperar toda la energía que gastamos, porque no solo se gasta energía cuando se estudia, sino el estrés, digo, todo ese nerviosismo, consume una energía atómica, podríamos decir. Es decir, la semana antes de rendir, el día antes de rendir y el día del examen, puede ser que hayamos consumido la energía vital de una semana. O sea, no es un chiste esto, digo, literalmente. O sea que sí, está bien, digamos, es normal necesitar reponer un poco de energía. Ni hablar si pasamos muchas horas sin dormir o dormimos poco, que eso no lo tratamos hoy el tema, pero que no está bueno tampoco y no es recomendable porque ya de por sí necesitamos mayor energía, vamos a consumir mayor energía, la ansiedad, el miedo, gasta energía, es como la plancha, digamos. O sea, la ansiedad está conectada y todo el día consumiendo. Si veríamos el contador de energía vital nuestra, daría vuelta. ¿Vieron los contadores de...? Yo no sé si creo que se siguen usando los contadores. Sí, están. ¿No? Algunos ya son digitales. Bueno, les cuento ya esto denota que tengo algunos años más que quizás muchos de los ingresantes. Pero los contadores antes eran una ruedita que iba dando vuelta, como el velocímetro de los autos, que ahora, claro, tampoco, son digitales. Entonces, cuanto más consumía la electricidad, claro, más rápido giraba. Bueno, esto es más o menos lo mismo, digo. Así que sí, está bien, hay que ir a dormir y descansar porque consumimos mucha energía. Entonces quería decir esto, digo, de que la ansiedad es un nerviosismo, es un miedo antes de algo que no sabemos si va a pasar. Y eso ya nos podría poner un poco a pensar y reflexionar de cuánto podemos estar mal por algo que no sabemos si va a pasar. ¿Vale la pena que estemos sufriendo un montón de días antes por algo que no sabemos si va a pasar? Y si pasa algo bueno y aprobamos, ¿por qué siempre pensamos lo peor? Lo que dijo Jazmín al principio, y ahora lo vemos también, esta cuestión de cambiar los modelos de pensamiento. ¿Cómo hacemos para dejar de tener miedo? Ahí me había notado el asterisco, diferencia entre estrés y ansiedad, que ya lo expliqué, digo, siempre es importante, está bueno sentir algo, chiques, porque si no sentimos nada frente a la hora de ir a rendir un examen, de dar una clase, de buscar un trabajo, de irme a ver con alguien que me gusta, hice match con alguien en Tinder y me voy a encontrar para verme, si no sienten nada, bueno, no son humanos, digamos, son robots, vaya, háganse ver, o sea que digo, algo tenemos que sentir, eso es estrés, a veces también es un poco de ansiedad, es una energía, es un sentimiento que tenemos, que nos moviliza, que acelera el ritmo cardíaco, la respiración, y en parte, en proporciones bajas, es normal y necesario para vivir, ¿de acuerdo? O sea que tampoco querramos estar así como tiesos, porque no, somos seres humanos y nos pasan cosas, y eso es normal. La cuestión es que eso no nos detenga. Vamos a trabajar. Los miedos se van si lo afrontamos. Esto es muy importante, ahora lo vemos. Vamos a trabajar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente. Esto voy a hacer lo mismo que hice con la primera parte del plano del contenido del estudio. No es el objetivo del taller de hoy, pero no quería dejar de dejar algunas pautas, algunas sugerencias. Los miedos se van si los enfrentamos. ¿Qué pasa con esto? Las conductas evasivas no nos liberan. Nos liberan en el momento, sí. Nos liberan en el momento de esa ansiedad. Tengo que rendir pasado mañana. No, bueno, listo. No llego, ya fue. Estoy muy nervioso, no quiero saber más nada, no rindo el viernes. Hoy es viernes, no rindo el lunes. Listo, me saqué un peso de encima. Qué bien que me siento, me voy a dormir. Como dijo César, aunque no rendí, me voy a dormir, descanso, arranco el fin de semana.
súper bien, ya está, pasó toda la ansiedad, no rindo el lunes. Pero en algún momento voy a tener que rendir. ¿Y qué va a pasar cuando tenga que volver a rendir dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses? Va a volver esa ansiedad y va a volver peor. ¿Por qué? Porque la alimentamos a nuestro miedo. No sé si hay algún estudiante de psicología o alguien, pero estaríamos alimentando medio como nuestro super yo, ¿viste? Entonces ahí le concedemos un poco más de poder y la próxima ahí nos va con el látigo, nos va con 5 látigos, nos va a dar dentro de un par de días. No vas a poder, no, sos un fracaso, sos introvertida, siempre te da vergüenza, esta vez también te va a ir peor que la vez pasada. Entonces, las conductas evasivas sirven para liberarnos en el momento, pero a largo plazo, mediano largo plazo, no funcionan. ¿Funciona cómo? Afrontándolo. Sí, vamos a rendir. Me preparo con todo esto que vimos hoy y más también, y vamos a rendir. Me puede ir mal, me puede ir bien. Aprenderé de esa situación. Piensen en cualquier evento de sus vidas en los cuales se sintieron nerviosos, tenían ansiedad y alguna vez lo evitaron hasta que en un momento tuvieron que hacerlo. Y después que lo hicieron dijeron, ¿por qué no lo habría hecho antes? Porque, y bueno, era una cuestión de decisión hacerlo antes. Entonces pasa un poco lo mismo con los exámenes. Cuanto más nos preparamos, cuanto más práctica tengamos, mejor lo vamos a hacer y cada vez vamos a sentir menos ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos a estar más seguros de nosotros mismos. Cada vez que cumplimos un pequeño objetivo, aunque sea rendir bien un parcial, no pensemos en un examen final de la materia, rendir bien un parcial, eso me tiene que servir como motivación para seguir estudiando, para seguir rindiendo, para que esta vez aprobé. Bueno, aprobé raspando, la verdad que estuve nervioso. La próxima voy a ir por acá, voy a ir por allá, no voy a decir esto, voy a decir aquello. Entonces, hay que practicar. Eso no quiere decir rendir por rendir. Y esto, otra cosa también, que quiero dejar esto a modo de sugerencia, es muy personal. No se presenten a rendir si no saben nada, solo para ver qué onda. Me cuesta entender, perdón, digamos, pero lo digo, perdón, es una opinión, esto sí es totalmente una opinión mía. Me cuesta entender a alguien que va a rendir si no sabe nada. Si no sabes nada de nada y puedes saber algo, ok, pero si no sabes nada de nada y vas a rendir solo para ver cómo es el examen, ¿por qué te vas a someter a eso? Digamos, es como someterte a una situación estresante y de angustia y que ya vas a saber el resultado. No sé si está bueno. En todo caso, nos preparamos algo, un poco, lo que se pueda. Bueno, llegué hasta acá. Vemos, ok, vamos y podemos mejorar. Porque si no partimos de cero, es como de la nada. Entonces, está bueno ir a practicar, digo, está bueno ir a rendir. Rendir es una instancia de aprendizaje, pero tampoco seamos kamikaze. No vayamos ahí al muere. Sí, vamos a rendir y ya directamente ahí con bueno, olvídense, no se me está ocurriendo lo que no se me viene a la cabeza lo que quería decir. Dice César, la próxima, César, quiero que hablas del micrófono y nos lo digas con tu voz, así por lo menos escuchamos voces. Yo no cumplo el diagrama cuando más preparado estoy, más nervioso. Ahí te abro el micrófono, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha o no se escucha? Te escuchamos. Contanos. Listo, pues se está cortando. César se cortó. A mí me pasa al revés. Yo cuanto más preparado estoy, más... Si yo sé que no llegué, ya voy con... César, se te corta internet, no te estamos escuchando. Lamentablemente. Nos estaba contando César lo que escribió recién ahí, que dice que él cuanto más preparado está, más nervioso se siente al momento de rendir. En cambio, si no terminó de estudiar, se siente como tranquilo, porque ya sabe que no llega. Bueno, a veces también cuando estudiamos mucho tenemos el miedo de decir, me voy a acordar de todo lo que estudié, me saldrá. Se corta muchísimo. Sí, se corta, César, lamentablemente, no te escuchamos nada antes. Pero ya lo leímos. Digamos, lo que sí puede estar bueno y nos puede tranquilizar es esto de, bueno, hice todo lo que pude. Eso sí, si hice todo el esfuerzo que pude, digo, dado mi tiempo, el trabajo, lo que me pasó en mi vida, lo que sucede, la pandemia, lo que sea.
hice lo que pude, no quiero dejar pasar más oportunidades de exámenes. Estudié hasta donde pude, hice lo que pude, me presento a rendir. No está mal, no está mal. Y si hicimos todo lo que pudimos, todo lo que estaba a nuestro alcance, tenemos que estar tranquilos. Ahí sí realmente es una gran instancia de aprendizaje. Y quizás también nos va bien. Porque acá hay una cuarta esfera, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora ya está, total, no queda mucho. Hay una cuarta esfera que es la aleatoriedad, chicos, la suerte. Siempre hay una cuota de suerte en todo esto. Siempre, sépanlo. Con todo esto lo que hacemos es tratar de minimizar, o sea, de reducir al mínimo la aleatoriedad. Esto de que hay cosas que nosotros no manejamos. Siempre hay cosas que no manejamos. La idea de esto es manejar lo que más se pueda. Me salió el controlador de adentro. Pero digo, la idea es poder controlar los mayores aspectos posibles. Después siempre hay una cuota de suerte. Sí, está, a ver, es una cuota de suerte, una cuota de que el docente escuchó 17 millones de lecciones, una cuota de que depende cómo vino de la casa. A ver, a mí me ha pasado yo llegué hasta cuarto año de bioquímico. Lo dejé, ahora arranco comunicación este año. Y estoy en segundo, tercero de arquitectura. Me ha pasado de tener que de rendir, tener un problema con un profesor y que me toque siempre el mismo profesor y que después me bocharon, que me ponga 59 aprobando con 60. Sí, tal cual. Esa es la aleatoriedad que no manejamos y que para los ingresantes fundamentalmente, César ya lo aprendió porque tiene mucha experiencia en la universidad, pero para los ingresantes sepan que, bueno, van a pasar cosas que están fuera de su alcance y van a tener que, lamentablemente, aprender a vivir con cierta frustración porque hay cosas que no manejamos. Esto en general también, digo, para toda la vida. Pero en los exámenes pública es frustración, hijo de Dios. Es real. Es así. Yo lo aprendí. Yo hago mea culpa, yo lo aprendí mucho más en arquitectura que en bioquímica. Bioquímica es todo muy estructuradito, como toda facultad de ciencia dura. En arquitectura, el hecho de morirte haciendo una maqueta y que después venga el profesor y empiece a desarmar toda la maqueta de a poco y se te caigan los lagrimones, es ya está. Si eso no es frustración, ¿qué es? Bien, y se aprende eso, lamentablemente, digamos. Entonces, digo, lamentablemente, pues estaría bueno no pasar por eso, pero sepámoslo. Y de vuelta vuelve sobre la idea que dijimos al principio, que esto no es una ciencia exacta y que es súper subjetivo el proceso también, y no solo el proceso que es propio y nuestro, sino que además hay un montón de factores externos que ya ni siquiera nosotros podemos manejar. Eso no quita que digamos, bueno, tiramos todo y ya está, lo que hice, si no, bueno, Tratemos de llegar hasta el final, hasta todo lo que se puede hacer o lo que debemos hacer. Si después no va mal, bueno, sepan que hay una cuota de aleatoriedad, ¿no?, en todo esto. Entonces, primero, los miedos se van si los afrontamos. Eso no quedan dudas. Esto parece casi un grupo de autoayuda, pero esto aplíquenlo para lo que se les ocurra en su vida, ¿no? Afrontenlo. Si tienen algo que les da miedo, háganlo con miedo. 2, trabajar sobre nuestro cuerpo. Algo dijimos al principio. La alimentación saludable. Digo, ¿qué consumimos? Ojo con las cuestiones de las bebidas energéticas o demasiado cafeinadas, que también eso nos eleva mucho la ansiedad, digo, nos excitan demasiado, nos excitan, digo, en términos de que acelera el ritmo cardíaco, la voz, distiende las cuerdas vocales, así que cuidado con eso. Digo, la alimentación saludable es como algo que estaría presente siempre, tanto en el proceso de estudio como antes de rendir. Las posturas, descansar, respirar, esto de estar, ¿cómo estamos? ¿Estamos sentados? Bien sentados, ¿no? No estamos tirados, más aún para rendir un examen, ¿no? O sea, estamos sentados con la espalda en el espaldar de la silla, el sillón donde estemos sentados, si los pies, si nos llegan al piso, apoyados en el piso, digo, que toda la zona del abdomen esté liberada para que los pulmones puedan recibir todo el oxígeno que necesitan. Respiración costo-abdominal. La respiración costo-abdominal es la respiración a la panza. Si alguno hace yoga o hace meditación, la debe conocer. Si no, la pueden googlear, y si no, en mi Instagram hay videos donde la cuento y la explico cómo se hace la respiración costo-abdominal, entre otras cosas. Respiramos a la panza, eso hace que la capacidad pulmonar se amplíe, tengamos más aire para poder hablar. ¿De dónde viene la voz? ¿Qué es la voz? Primero que todo fue aire, luego fue sonido una vez que pasó por las cuerdas vocales, y son fonemas, o sea, son letras y palabras una vez que ese sonido articula, o sea, choca en las diferentes cavidades de la boca y de nuestra nariz. Entonces, es importante la cuestión del aire, de respirar unos minutos antes, llegar antes al examen, siempre, eso es súper importante, tanto sea virtual como sea presencial.
10 minutos antes yo estoy sentado delante de la computadora, tranca. Ahí respirando, con el vasito de agua, el mate, un té, un café, lo que quieran. Tranca. ¿Bien? Ahí relajando, respirando, ya no repasando lo que vamos a rendir porque ya está. Son 10 minutos antes del examen, no vamos a aprender nada nuevo. Ese momento de preparación, digo, de estar acá, aquí y ahora, es muy importante para poder rendir un examen. Y lo de las posturas tiene que ver, como les decía antes, lo mismo que lo de la sonrisa. Genera en el cuerpo determinadas activaciones en nuestro cerebro. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de nuestro cerebro que maneja todo. Genera determinadas activaciones neuronales que son importantes. La postura, la gesticulación, digo, cómo nos prepara, ¿no? Poder relajarnos, respirar, más de todo aquellos que se ponen muy nerviosos a la hora de rendir, es una de las maneras de poder gestionar y trabajarla sobre nuestro cuerpo. Y por último, dentro del plano de las emociones, digamos, y de la gestión de la ansiedad en particular, el trabajo sobre nuestra mente. En última instancia, y en el final llegamos a lo que dijo antes Jazmín. Primera pregunta que nos podemos hacer en cualquier momento es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Rendir mal un examen? Bueno, eso no es lo peor que puede pasar. Digo, eso es algo que puede, de hecho, pasar. Es normal. Y si pasa, no pasa nada, en realidad. ¿Es un bajón? Sí. ¿Es un bajón volver a rendir? Sí. ¿Es un bajón la frustración de no haber rendido mal? Sí. ¿Alguien me retará? Puede ser. No dejen que nadie los rete, pero bueno, supongamos puede ser. ¿Me voy a retar yo? Puede ser. ¿Pasa algo más que eso? No. Entonces, no es tan grave. ¿Okay? Eso en primera instancia. Yo sé que es difícil. Alguien en este momento va a estar pensando como, ¿qué dice? Si yo llego a rendir mal y bueno, sí. Pero es parte de la vida universitaria rendir mal, entonces no pasa nada. Y después modificar los modelos de pensamiento. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? El lenguaje. Lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Yo soy, yo debería, yo nunca, yo siempre. Voy a tratar, vemos. Yo soy muy mal hablando. No, yo soy malísima hablando, no me sale. Nada, yo arranco, se prende la cámara y muda. Listo, ya está. Eso se decretaron su malestar. Es decir, yo me decreto que soy malo. Soy malo. No, yo debería rendir bien. Si no rindo bien, nada, lloro toda la semana. Si no rindo bien, me voy a castigar un mes. Digamos, todo eso no nos ayuda, ¿no? O sea, todo eso antes nos genera una carga emocional que después la llevamos a la hora de rendir. No, yo siempre rindo mal, siempre. Un examen me rindo mal, quizás, el primero, pero ya está. Viste el primer parcial en la que arrancaste la facultad, primer año. Rindo el primer parcial, me va mal, listo. Yo rindo mal, siempre aparte. No, ya está, voy a rendir siempre mal. Y sí, si te lo estás diciendo, va a rendir siempre mal. Claro, lo estás afirmando. Ojo con esas afirmaciones que nos hacemos. Y también ojo con esas afirmaciones del, sí, bueno, voy a tratar, vemos, que serían las relativizaciones. Sí, bueno, lo voy a intentar. Lo voy a hacer. Voy a rendir bien, voy a estudiar, voy a aprender. Porque si lo voy a intentar, bueno, puede ser que salga, puede que no, qué sé yo. Parece como que es una ilusión también. Nos restamos como gravedad. Bueno, lo voy a intentar. O sea que si me va mal, bueno, yo lo intenté. No, todos sabemos que lo estás intentando. Claro que sí. Si estás estudiando, estás dedicando un montón de horas, mirá si no lo estás intentando. Pero lo vas a hacer. Y después, en última instancia, puede fallar. Puede fallar. Efectivamente puede fallar. Entonces, y como para ir cerrando, ahora abrimos igual un ratito si podemos seguir charlando sobre algunas cuestiones particulares que quieran plantear. Recuerden, 3 esferas, 3 patas que nos planteamos a la hora de rendir un examen. Lo que tenemos que saber, no vamos a hablar bien de lo que no sabemos. Estudio. La exposición oral, es decir, el momento de la oratoria, es decir, de cómo decimos eso que sabemos. Y en tercer lugar, cómo gestionamos las emociones. Fundamentalmente la ansiedad, y que es un antes, un durante y un después. Digo, la gestión de las emociones o la gestión de la ansiedad en el examen no es la gestión en los 10 minutos que rendimos un examen. Es la gestión del día a día de nuestra vida. O sea, no es solo lo que pasa durante el examen.
no vamos a poder cambiar nuestro modelo mental 5 minutos antes de rendir un examen. Es un trabajo que se hace de manera diaria, ¿no? Pautada, no es como para comenzar. Escucho ofertas, no, escucho sugerencias, algunas consultas más. ¿Alguien más que quiera decir algo? Miedos, momento de hacer catarsis, eso también siempre sirve, digo, de poder sacarlo afuera, poder hablarlo con alguien. Y todo lo que dijiste es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Digamos. ¿Qué de todo lo que dije? Y todo, lo de las conductas evasivas. Es más, he llegado a estar anotada y decir no, no rindo porque no puedo, porque no sé lo suficiente. No sé, poner mil excusas. Incluso me ha pasado también de que rindo bien y me siento mal igual después. No sé por qué. Es como si, capaz que soy muy autoexigente también, pero es como que siento que no di lo suficiente, como que no di lo mejor de mí. Entonces después me siento mal y digo, "No". Y no, la verdad es que podía haber sacado una nota más alta. Bueno, pero ahí está el modelo, digamos, el cambio de pensamiento. Podría haber sido mejor, podría haber dado aún un mejor examen. Bueno, la próxima vas a dar un mejor examen. Es decir, utiliza eso no como frustración, porque si aprobaste además está bien, sino como materia prima para poder trabajar en el próximo examen de mejor manera. Digamos, ese sería como el cambio de mensaje. No quedarte en, uy, podría haber hecho eso mejor. Bueno, listo, eso ya se hizo. Es como querer modificar el pasado ahí. Es un resentir. Un resentir de algo que ya pasó. Ya está. Eso no vuelve. El examen se dio. Si lo aprobaste, buenísimo. Lo que puedo hacer es modificar el próximo examen. Entonces trabajás en el próximo. Esa energía la podrías como volcar al próximo examen. No digo que todo esto sea fácil, ¿no? Yo solo estoy diciendo que sería el cambio de pasar de esa negativa a esa frustración, de ese examen que pasó al próximo examen, ¿no? Pero como mejora. Sí, sí, no, totalmente, porque incluso para rendir exámenes parciales no tengo ningún problema, los apruebo re bien. El tema del examen final. Con rendir finales tengo un problema impresionante porque encima se me vencen las materias y, Claro. qué sé yo, me atraso un montón, entonces termino recursando y es todo un lío. Uh-huh. Y bueno, ya ahora estoy en la instancia que digo, no, tengo que seguir avanzando porque, por ejemplo, este año soy ingresante de historia, pero Ajá. estoy en tercero o cuarto año de abogacía Ajá. y ya, o sea, me doy cuenta que sé y que quiero salir y que quiero empezar con las prácticas, pero tengo que rendir materias. Claro. Entonces estoy muy atrasada y justamente por eso me anoté en este curso y por eso estoy intentando hacer todo lo posible para cuando llegue la instancia, listo. Hacer un poco la pregunta esta que vos dijiste, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es prácticamente mi leyenda. Pero cuando llega el momento me cuesta un montón. Si estás en tercero / cuarto año de una carrera, ya has pasado por mucho, Fiamma, es decir, se supone que ya llegaste a esa instancia. ¿Cómo llegaste a esa instancia? Has rendido para llegar a esa instancia. Sí, sí, sí. Y entonces, y seguramente muy bien, digamos, quizás realmente yo noto en lo poco que decís que quizás hay mucha autoexigencia y quizás querés, digamos, aprobar y aprobar con muy buenas notas, y a veces no siempre se puede, digo, la demanda de poder avanzar a veces es, bueno, se avanza como se puede también, digo, bajar, eso es como bajar quizás un poco las expectativas, no para mal, sino para que te permita avanzar, no te quede trabada, decir, bueno, listo, ya lo sé el tema, rindo, punto. Me saqué un 8, me saqué un 10, me saqué un 7, me saqué un 9, rendí, aprobé y paso a lo que sigue, sino para no quedarte trabado en ese lugar, ¿no? Y lo que decís me da pie para decir una cosita, que es, y fundamentalmente para los ingresantes, ojo con cuando vean lo que son las regularidades de las materias y todo eso que es como una instancia intermedia, ojo con la ilusión de las regularidades. Sí, regularicé, no, tengo ya como 3 años regularizado. Ajá, ¿y cuántas materias sacaste? No, no, ninguna, pero las tengo regularizadas. O sea, sí, es mejor que no tener que estar en cero, pero tenés que rendir un examen final para aprobarla. Y bueno, yo sigo rindiendo porque generalmente estar regular una materia permite seguir cursando. ¿Hasta dónde? Hasta el momento en que se te empiezan a vencer las regularidades y hay algunas carreras o facultades que no tienen ese vencimiento, pero algunas sí. Digo, se vence la regularidad, por ende tenés que volver a empezar la materia. O si no, llega un momento en el que tenés
la 1, la 2 y la 3 y todavía no rendiste ninguna. Entonces es un problema, ojo con esa falsa ilusión de que regularicé y bueno, sigo y tengo todo regular. No, en un momento deténganse y aprueben, porque la manera para tener el título es aprobar, no regularizar. Así que ojo con eso. Totalmente, muchas gracias. No, gracias a vos, Fiona. ¿Alguien más? Andy, no sé cómo estamos con los tiempos. Estamos bien. No sé si alguien quiere hablar algo más. Si no, vamos cerrando. Yo quería agregar algo. Básicamente, para mí, lo principal que hay que saber para empezar a poner en práctica todas estas cosas es empezar como a reconocer y a escuchar las emociones y los pensamientos que tenemos, porque no se suele relacionar el estudio con lo emocional. Y es básico, es súper importante poder controlar esa parte de nosotros en esas situaciones, que son las que determinan cómo nos va a ir, básicamente. Trabajar, elaborar, no sé si controlar. Te quito la palabra controlar, porque controlar es peligroso, digamos, es complicado. Es una cuestión de lenguaje nada más. Pero sí, digo, elaborar todo eso que nos pasa. Digo, reflexionarlo, pensarlo, manejarlo. Controlarlo suena como porque generalmente cuando tenemos, por ejemplo, con la ansiedad, cuando uno quiere sostener ese control es cuanto más alimenta a ese monstruito que tenemos adentro, digamos. Así que, en realidad, más que controlar, quizás sería como dejar, digamos, soltar. Pero está muy bien, lo que estás diciendo está excelente. Es así. Sí, sí. Nos olvidamos de la dimensión humana, digo, esta cuestión de las emociones, y por eso les decía lo de los docentes, que también son personas y también le pasan cosas. Digo, podrán ser malas o buenas personas, no lo sé. Pero más allá de eso, le pasan cosas. Entonces sí, digo, también eso nosotros no lo podemos manejar. Así que sí, es así como decir. Que uno por ahí las pasa por alto y en realidad son las que definen en realidad cómo nos sentimos y Uh-huh, en el uh-huh. momento de rendir un examen y todo eso. El tema de concientizar básicamente nuestras emociones y el estado en el que estamos. Sí, sí, no actuar como robots, eso, acuérdense, no somos robots, somos seres humanos. Vivimos en un sistema que no se trata de robotizar, pero digamos como de ser una especie de elemento, de objeto de bien económico, digamos que lo enchufamos, apretás un botón, lo programás y como que anda y no funciona así. Si no comemos nos morimos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Mientras alguien más dice algo, yo tengo una frase final con algo que ya charlamos. ¿Qué es esto? Michael Jordan es un basquetbolista. En algún momento, cuando se retiró, dijo algo así como que él había fallado una y otra vez a lo largo de su vida y es por eso que había tenido éxito. Ya lo dijimos, en realidad, ya salió este tema. El fracaso, la frustración, digo, nos enseña. Nos enseña. Si lo tomamos como una instancia de superación y de aprendizaje, es un modelo de pensamiento positivo. Si lo tomamos como frustración, como negatividad, como me tiro a la cama a llorar y ahí me quedo y no voy a rendir nunca más, no aprendimos nada. Esa sería la cuestión. Si yo voy, rindo mal, y llego a mi casa y no rindo más, no aprendí nada. No tuvo sentido. Eso es como mensaje final para dejar ahí. Bueno, Juli, Reflexionando. buenísimo, muchísimas gracias por el taller. Como decía al principio, nosotros somos una agrupación estudiantil que lucha por la permanencia, el ingreso y el egreso del estudiante y entendemos que este tipo de talleres nos brindan herramientas para poder afrontar la vida universitaria, ya que como decía Jazmín o como dijo Julián durante todo el taller, no solamente con saber el contenido nos alcanza, así que muchísimas gracias a todos por participar, espero que les haya gustado. Este taller fue grabado y va a ser subido a nuestro canal, Sur Rosario, en YouTube. Y Juli realiza este tipo de talleres habitualmente, trabaja de eso, así que les pido por favor si lo pueden seguir,
en su Instagram, en sus redes sociales, Julián Bagni, porque seguramente les va a brindar muchísima ayuda. Bueno, gracias por el chivo, por la publicidad. Hay muchos videos. En este año la verdad que no estoy produciendo mucho, pero el año pasado sí produje más y hay varios videos con diferentes tips, tanto de oratoria como de técnicas de estudio también para ver. Y bueno, y consultas y lo que sea a través de redes sociales. Hoy incluso está mi WhatsApp ahí, o sea, porque es lo mismo ya. Hoy si nos escribimos por WhatsApp, por total, todo llega al celular. Así que preguntas y consultas, como siempre, son bienvenidas. Gracias, Andy, siempre por tenerme en cuenta. La verdad que para mí es un gusto, un placer, como siempre.